Buenos días, tardes o noches, tengan un saludo de paz y bien. Mi nombre es Carol Arco y soy alumna del Colegio Jesús Sacramentado. Y como ya lo leyeron en el título, en este video vamos a tocar un tema muy recurrente en nosotros los estudiantes en nuestra vida académica, el realizar ensayos. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, ¿qué es el ensayo? Es un texto escrito en el cual se expone de manera subjetiva pero informada y comprobada con argumentos de un tema en concreto, con el propósito de que el autor desde sus reflexiones y pensamientos personales exponga su posición o punto de vista respecto al tema. A eso se le conoce como tesis. Y bueno, el ensayo es considerado un género literario y generalmente este uso académico y su escrito es formal y serio. Características de un ensayo, para tenerlos en cuenta y diferenciarlos de otros textos escritos. El tema es personal, es de libre elección y existen distintos tipos que se ajustarán a los distintos contextos, tipos que ya mencionaré más adelante. Suelen ser ni muy extendidos ni muy breves, pero eso sí, son más breves que un proyecto de investigación. Las explicaciones y argumentos deben ser claros, deben ser extendidos pero precisos. Los argumentos deben apoyar y sustentar la tesis del autor. Ahora nombraré los distintos tipos de ensayos. El primero es el ensayo argumentativo. Este tipo de ensayo es el más común. El autor expone sus argumentos para debatir y finalmente llegar a sustentar, defender y justificar su posición. Ahora, el ensayo descriptivo es una exposición sobre un tema en concreto, pero describiendo acontecimientos o relatos de manera amena, donde el autor da su punto de vista sobre algo. El ensayo científico. Bueno, este es un texto en el cual el autor expone su opinión o postura y argumentos, todo a partir de información objetiva y comprobada científicamente. Es decir, aquí deben entrar argumentos todos del tipo racionales. Ensayo filosófico. Este es un texto donde el autor analiza un tema relacionado con la filosofía, ética, la religión, y puede tocar temas como la felicidad, la justicia, el ser, etc. Ahora vamos a la estructura de un ensayo. En mismo que mientras voy explicando las partes, también voy a dar recomendaciones. La primera parte de un ensayo es la introducción y se refiere a la sección inicial del texto, como lo había mencionado. Aquí el autor expondrá cuál es el tema, expondrá su tesis, el cual busca plantear una problemática o tema a debatir, y las líneas en las ideas de las cuales se extenderán explicando luego en los argumentos. Bueno, antes que nada debemos tener en cuenta que primero debemos pensar en la temática de nuestro ensayo, que pueden ser temas actuales. Ya definido el tema, debemos buscar e investigar información de distintas fuentes siempre fiables y verídicas, comprobadas de institutos reconocidos, oficiales y o de renombre, de videos, artículos, investigaciones, etc., tanto del formato físico como del virtual. Podemos considerar empezar la introducción con oraciones que capturen y o enganchen al lector, y además podemos exponer de manera un poco más general de qué tratará el ensayo y en qué subtemas se van a dividir. Y por último, la conclusión, que es la parte final del ensayo en donde se resume de forma precisa las ideas expuestas y se destaca lo más importante. Además, se agregan reflexiones finales. Como recomendación, debemos tomar en cuenta recapitular las ideas de lo expuesto en el desarrollo, destacando lo más importante y adicionalmente agregar nuestras reflexiones personales, y aquí básicamente defines y das respuesta final a la tesis planteada del ensayo, que no se deben exponer nuevos argumentos en la conclusión. Bien.
Un ejemplo de ensayo para explicar aún mejor este tema de cómo realizar un ensayo más paso a paso fue entonces que realicé un ensayo titulado Ensayo sobre el anime, el por qué no es solo para niños y razones por las cuales podemos empezar a verlo. El primer punto que mencioné fue pensar en la temática, pues tenemos que tener en cuenta que esta temática no debe ser algo general, sino empezar a especificar. Como se ve, Ensayo sobre el anime es un título muy general, así que especificarlo viene a lo siguiente, el por qué no es solo para niños y razones por las cuales podemos empezar a verlo. Lo siguiente es investigar todo lo que puedas acerca del tema. Además, asegurarse de que sea un tema como que tenga mucha información y por la cual tu investigación pueda ser más rica. Otro punto que mencioné es que es recomendable empezar la introducción con una oración que pueda enganchar al lector. En este caso yo puse: mucha gente adulta de Occidente aún piensa que el anime o animación japonesa son solo caricaturas y dibujos animados estrictamente para niños, o incluso gente que aún no madura o no tiene mucho que hacer. Esta idea hasta hoy persiste, nada más lejos de la realidad. Y allí es donde pueden seguir leyendo. Otra recomendación a tener en cuenta es que habíamos dicho que tienes que ubicar bien tus tesis. Esta generalmente se encuentra de forma explícita en la introducción. En este caso, mi tesis se ubica por aquí. Las razones sencillas por las cuales existe la creencia de que solo se dirige a un público infantil radica en el desconocimiento e ignorancia de las características del anime y sus tipos, además de solo basarse en cómo se ve visualmente, más no prestar atención en su contenido. Y así sabemos de que más o menos de todo eso es lo que tiene que argumentar ya tu ensayo más adelante. Ahora pasamos a la siguiente parte del ensayo, que es el desarrollo. Aquí es literalmente todos los argumentos que debes extenderte sobre lo que has dicho en la introducción. Además, como habíamos dicho, tenemos que organizar las ideas como creamos conveniente, que tengan un cierto orden porque no deben estar dispersos, si no la gente que lo lea no lo va a entender. Además, los argumentos deben ser claros, no tan extendidos. Se debe saber en qué partes hacerlos más cortos o en qué partes, como esta de acá, que son completamente necesarias que estén así por temas de cohesión. Por ejemplo, en los argumentos los traté de ordenar de este modo. Hablaba un poco de la historia del anime, cómo nuestros padres lo veían. Acá me metí de lleno a las razones por las cuales considero que radica todo, es una gran desinformación y todo lo que nombré en sí en mi tesis. Lo estaba repitiendo acá para ir de lleno y explicar qué categorías son para los niños, qué categorías no. Acá empezaba a explicar ya, a extenderme más, a dar ejemplos sobre animes en concreto. Y también, por último, como mencionaba, razones o beneficios que podemos tener nosotros al ver una serie anime. Y así es como debemos argumentar el trabajo. Siempre con información confiable, como ya lo habíamos dicho, citar, si es posible, poner la bibliografía. Y en suma, enriquecer tu trabajo. Y por último, la parte final del ensayo, que es la conclusión. Aquí, como habíamos dicho, es básicamente recapitular las ideas de lo expuesto ya en el desarrollo. Se destaca lo más importante, agregar tus reflexiones personales y básicamente también se le busca dar respuesta ya final, definitiva a la pregunta o problemática que te planteaste como tesis en la introducción. Bueno, por ejemplo, aquí en mi conclusión se puede ver claramente, como digo, podemos ver sus cambios tanto en el diseño de los personajes, la calidad, hasta en la trama de su historia y el contenido que presentan. Por consiguiente, antes de empezar a juzgar
este bello y significativo arte oriental es mejor estar un poco más informados, puesto que por ello existen categorías en las cuales se divide, los hay tanto para niños como para adultos y es responsabilidad de los padres supervisar qué cosa miran sus hijos. Esa es básicamente mi respuesta a la pregunta de mi tesis, y ya más adelante doy mis reflexiones. Por último, una pequeña contraindicación que puedo dar es que ya no debemos argumentar nada en la conclusión, porque como su mismo nombre lo dice, es una conclusión. Si en todo caso queremos argumentar otra cosa, tendríamos que darnos un poco más de cuenta y ponerlo en la sección del desarrollo. Acá yo ya no puedo poner, por ejemplo, pero el anime es negativo por tal. Ya no tendría sentido y se iría la estructura y el orden. Esa solamente es una pequeña contraindicación que puedo dar. Bueno, llegamos al final del video. Muchas gracias por verlo y espero que todo esto le haya sido de utilidad. Conmigo será hasta la próxima.